La clase de hoy va a consistir en resolver el trabajo práctico número uno, que tiene que ver con preferencias y restricción presupuestaria. Vamos a resolver uno o dos ejercicios de cada tema y los demás quedarán de tarea. Los ejercicios que son propiamente dicho el trabajo práctico, vamos a subir las resoluciones al final de cada clase. Aparte vamos a subir ejercicios extra que lo bueno que tienen es que todos los ejercicios salen de exámenes anteriores. Esos no van a tener solución, pero cualquier duda que ustedes tengan, no duden en mandarme un mensaje a través del EVA o un mail y yo con gusto se los voy a explicar. Con respecto a preferencias, nosotros habíamos visto en clase que un individuo va a ser racional cuando tiene preferencias completas y transitivas. Preferencias completas significa que, dado dos canastas cualesquiera, el tipo va a preferir la primera canasta a la segunda canasta a la primera, o va a estar indiferente, que es lo mismo que decir ambas. Nosotros en clase trabajamos con las preferencias débiles y a partir de las débiles podíamos transformarlos en otro tipo de preferencias. Así que cuando estamos comparando canastas, estamos comparando en términos débiles. Lo segundo que buscábamos que se cumpla era la transitividad. Transitividad significa que si yo tengo tres canastas donde prefiero débilmente la primera y la segunda y prefiero la segunda a la tercera, entonces voy a preferir la primera a la tercera. Si se cumplen estas dos condiciones, entonces el individuo va a ser racional. Con respecto a los otros tipos de preferencias, habíamos visto que podemos reescribirlas en función de preferencias débiles. Entonces, por ejemplo, la preferencia estricta, que es decir, yo prefiero esta canasta más que la otra, lo podemos reescribir como prefiero la primera, por lo tanto, como la segunda, o sea, la primera preferencia débil con la segunda, y la segunda no la prefiero tanto como la primera, o sea, negación de la preferencia débil con respecto a la segunda. Con respecto a la indiferencia, cuando decís que X es indiferente a Y, lo que estás diciendo es X es por lo menos tan preferido como Y es por lo menos tan preferido como X. La única forma que se cumplan ambas es que las prefieras las dos por igual. El TP1 tiene tres tipos distintos de ejercicios. Los primeros tienen que ver acerca de ver propiedades sobre las preferencias. Entonces, nosotros habíamos partido de la base que las preferencias débiles son racionales y el objetivo del ejercicio 1 va a ser demostrar que podemos expandir las preferencias débiles y sus propiedades a las demás. Para eso nosotros vamos a demostrar por absurdo. Si yo tengo una proposición que dice A entonces B, donde B es el implicante, vamos a demostrar que esto es verdadero de la siguiente forma. Vamos a suponer que B es falso. Y una vez que B es falso, vamos a ver que es incompatible que este B falso sea una implicancia de A. Ahora lo vamos a ver adelante con un par de ejemplos. En el ejercicio 1A vamos a querer demostrar que se cumplen las preferencias racionales sobre la preferencia estricta, partiendo de la base que la preferencia débil es completa y transitiva. Entonces, el primer inciso pide demostrar que es transitivo. Entonces, para que sea transitivo, vamos a agarrar tres canastas, que son parte de los reales n, y vamos a agarrar tres canastas que cumplen la siguiente característica. X es estrictamente preferido a Y es estrictamente preferido a Z,
Y tenemos que demostrar que entonces x va a ser estrictamente preferido a z. Para resolver este tipo de ejercicio, lo que vamos a hacer es reescribir las preferencias en base a lo débil. Porque lo débil nosotros sabemos que es completo y transitivo. Bueno, entonces, vamos a reescribir la transitividad en estrictas en función de las débiles. Entonces me queda el primer término, que es que x sea débilmente preferido a y y no es débilmente preferido a x. El segundo término, que es y estrictamente preferido a z, lo escribimos como y débilmente preferido a z y z no es débilmente preferido a y. Y eso implica que x es estrictamente preferido a z, que sería x débilmente preferido a z y z no es débilmente preferido a x. Y ahora vamos a demostrar por absurdo. Vamos a asumir que el implicante, o sea que x es estrictamente preferido a z, es falso. En este caso, hay dos términos que componen b y están unidos por una conjunción. Entonces, para que b sea verdadero, cada uno de los términos tiene que ser verdadero. Entonces, si vamos a asumir que es por absurdo, tenemos que ver que cada uno de los términos por sí solos son absurdos y así vamos a terminar nuestra demostración. Entonces, antes de resolver el ejercicio, lo que vamos a hacer es vamos a reescribir. Entonces, vamos a agrupar juntos los que tienen el mismo signo y vamos a agrupar los que tienen la negación. Haciendo esa agrupación, vamos a obtener en el primer término que x es débilmente preferido a y que y es débilmente preferido a z. Y en el segundo término, unido por una conjunción, tenemos que z no es débilmente preferido a y que y no es débilmente preferido a x. Del otro lado tenemos x débilmente preferido a z y z no es débilmente preferido a x. Bueno, como la preferencia débil es racional, podemos reemplazar cada uno de los términos que es x débilmente preferido a z y z no es débilmente preferido a x. Bueno, ahora vamos a demostrar que esto es un absurdo. Entonces el caso 1 es que el primer término del lado derecho sea falso. Si x débilmente preferido a z es falso, implica que x no es débilmente preferido a z. Y cuando comparamos del lado izquierdo, el lado izquierdo dice que x sí es débilmente preferido a z. Dice lo contrario. Por ende, es un absurdo. Y lo mismo con el segundo término. El segundo término dice que z no es débilmente preferido a x. Vamos a asumir que eso es falso. Y si eso es falso, entonces z es débilmente preferido a x. Y cuando vimos del lado izquierdo dice lo contrario. Entonces también es un absurdo. Este ejemplo es bastante más sencillo porque lo que está al lado izquierdo coincide con lo que está al lado derecho. Pero no siempre va a ser el caso y siempre conviene hacer la demostración por absurdo de la forma más correcta posible, porque en algún caso podríamos estar obviando alguna situación. En el siguiente inciso vamos a mostrar que la preferencia estricta es irreflexiva. Reflexiva significa que es igual a sí mismo y irreflexiva significa que x no es estrictamente preferido a x. Si lo pensás en voz alta es algo que tiene sentido y ahora vamos a ver cómo se hace formalmente. Entonces supongamos que eso es falso. Y si eso es falso, x sí es estrictamente preferida a x, a sí misma. Bueno, reescribimos ese término y eso significa que x es débilmente preferido a x y que x no es débilmente preferido a x. Entonces, acá lo podemos pensar desde dos lugares distintos. En primer lugar, la conjunción de esas cosas es el conjunto vacío, porque
es imposible que prefieras una canasta a sí misma y que no prefieras esa canasta a sí misma. Eso ya es una contradicción. Y la otra que podemos decir es que agarrando el último término, que X no es débilmente preferida a sí misma, entonces eso implica que X no es estrictamente preferida a sí misma, que es lo que habíamos partido de la base que era falso. Entonces, como acá hay una contradicción, es un absurdo, por lo tanto es irreflexivo. Finalmente, el último inciso consiste en mostrar que la preferencia estricta es asimétrica. Eso significa que si X es estrictamente preferido a Y, entonces Y no es estrictamente preferido a X. Entonces vamos a demostrar por absurdo, supongamos que es falso, entonces como Y no es estrictamente preferida a X es falso, entonces lo verdadero es que Y es estrictamente preferido a X. Por lo tanto, vamos a reescribir el lado derecho en ambos lados en función de las preferencias débiles. Entonces, del lado izquierdo tendríamos que X es débilmente preferido a Y y que Y no es débilmente preferido a X. Y del lado derecho tendríamos que Y es débilmente preferido a X y que X no es débilmente preferido a Y. Entonces, como de vuelta, el lado derecho es una conjunción de dos términos, entonces se tiene que dar las dos cosas. El primer término es que Y es débilmente preferido a X, que eso es un absurdo porque en el lado izquierdo dice lo contrario, y que el segundo término dice que X no es débilmente preferido a Y, que nuevamente del lado absurdo dice lo contrario, dice que X sí es débilmente preferido a Y. Por lo tanto, como cada uno de los términos B1 y B2 que en conjunción hacen B se demostró por absurdo, finalmente podemos decir que la preferencia es asimétrica. Bueno, esto es el ejercicio 1A y queda de tarea el 1B, que es hacer algo muy similar, pero con la indiferencia. Y el 1C tiene un estilo de resolución muy parecido. Uno tiene que demostrar que si se cumplen preferencias entre esas canastas, tiene sentido que la transitividad sea de esa forma. Bueno, ahora vamos a resolver dos ejercicios del ejercicio 2. El ejercicio 2 tiene otra lógica. Acá le vamos a dar una forma funcional a las preferencias y esas preferencias van a estar dictaminadas por cantidad de bien 1 y bien 2 de distintas canastas. A partir de esas preferencias tenemos que determinar si las preferencias son completas y transitivas. Por ejemplo, el 2A dice que X va a ser débilmente preferido a Y si tiene X1 mayor a Y1 y X2 mayor a Y2. En otras palabras, que tengan más de los dos bienes. Para ver si una preferencia es completa, hay dos maneras. El método por definición, que eso lo vamos a usar en el próximo ejemplo, que es plantear la definición de la preferencia y ver si todos los casos están contemplados. Y el segundo método es el método exhaustivo, que es en alguna matriz contemplar las relaciones entre las canastas, que tomen en cuenta todas las canastas posibles, y a partir de ahí ver si se cumplen en todos los casos o no. Entonces, acá los puntos de cortes es cómo es X1 con respecto a Y1 y X2 con respecto a Y2. Así que hay tres casos de cada uno. X1 mayor a Y1, X1 igual a Y1, X1 menor a Y1, todo del lado izquierdo. X2 mayor a Y2, X2 igual a Y2, X2 menor a Y2. Y ahí si uno se da cuenta, están contempladas todas las canastas porque estás tomando en cuenta todas las relaciones posibles. Y vamos a ir completando entonces, por ejemplo,
En la primera fila, el primero y el segundo, sabemos que X es débilmente preferido ahí. Con la misma lógica, de la última fila, los últimos dos, el 2 y el 3, Y es débilmente preferido a X. Bueno, haciendo eso para los 9 casos, nos damos cuenta que hay un caso donde tenés más de un bien y menos del otro, y ahí la relación de preferencias no te dice cómo valorás esas canastas. Entonces, todo ejercicio de examen de este tema arranca con un inciso que no suma puntos, que es explicar con palabras cómo la persona valora las canastas. Y es muy importante decirlo en palabras porque muchas veces cuando uno piensa en palabras como el tipo ordena, ya más o menos te das cuenta si tiene problemas en completitud o transitividad. En este caso, va a valorar una canasta más que otra si tiene más de los dos bienes, ya te das cuenta que no te está diciendo qué pasa si no tenés. Después, otra forma de resolver esto, aunque menos general, es hacerlo gráficamente. No siempre es fácil y no siempre es claro cómo se grafica, pero para mí es muy importante mantenerlo como una herramienta más de resolución. Entonces, en este ejercicio, agarré un punto, puse que esa es la canasta ahí, y graficé una línea punteada vertical y horizontal. Y eso forma 4 cuadrantes. Y el primero y el cuarto los podemos identificar con la definición, porque en uno el X tiene más de los dos bienes y en el otro el Y tiene más de los dos bienes. Y en los diagonales no sabemos qué es lo que está pasando. Ahora vamos a resolver el ejercicio. Ahora pasamos a transitividad. Entonces, presten atención a esto porque es muy importante. Para resolver transitividad, la única forma que es válido a nivel lógico es planteando la definición y verificándose que para toda canasta se cumple. Para demostrar que la transitividad no se cumple, alcanza con un contraejemplo. Ahora, les pido que sean muy precisos y detallados. Por ejemplo, si ustedes me muestran un contraejemplo y dicen no se cumple por estas 3 canastas, eso no suma puntos. Si ustedes me quieren demostrar que no se cumple la transitividad, dicen, bueno, defino canasta X con este valor, canasta Y con este valor, canasta Z con este valor, y voy a mostrar que X es débilmente preferido a Y, porque cumple con la definición, Y es débilmente preferido a Z porque cumple con la definición, pero X no es débilmente preferido a Z porque no cumple con la definición. Es muy importante que en los exámenes escriban, sean precisos y desarrollen lo máximo que puedan. Para demostrar que la transitividad sí se cumple, como hacen en este ejercicio, vamos con la definición. La definición es que X es débilmente preferido a Y. Voy atrás. La definición parte de, agarro 3 canastas donde X es débilmente preferido a Y es débilmente preferido a Z, y si es transitivo, por lo tanto, X va a ser débilmente preferido a Z. Entonces, hay muchos alumnos que en los exámenes contestan lo siguiente y está mal. Contestan, como las preferencias no son completas, no puedo hacer transitividad y no voy a hacer el inciso. Y eso está mal. Acá dice, vamos a partir con canastas que sí cumplen. Digamos, si bien no sabemos qué pasa con el cuadrante 2 y 4, sí sabemos qué pasa cuando está arriba a la derecha o abajo a la izquierda. Entonces agarrar 3 canastas donde están
arriba a la derecha o abajo a la izquierda de otra. Bien, entonces ya planteamos la definición y ahora en cada uno de los términos vamos a reemplazar por los valores de la definición. Entonces donde dice que x es débilmente preferido a y, ponemos que x1 es mayor o igual a y1, x2 mayor o igual a y2. Donde dice que y es débilmente preferida a z, ponemos y1 mayor o igual a z1, y2 mayor o igual a z2. Y eso tiene que implicar que x es débilmente preferido a z, o sea, x1 mayor a z1, x2 mayor a z2. Y con la definición de cada uno hay que ver si tiene sentido. Y acá, como son números, podemos ver que se cumple. Gráficamente también se puede ver que x sea débilmente preferido a y implica que está arriba y a la derecha, que y sea débilmente preferido a z implica que está arriba a la derecha. Entonces, si x está arriba a la derecha de y e y está arriba a la derecha de z, tiene sentido que x esté arriba y a la derecha de z. Entonces, de vuelta, poder hacer estos gráficos agrega muchísima claridad. No todos son fáciles, pero si es que lo llegan a graficar, ahí se van a dar cuenta que entendieron cómo es el sentido de esta preferencia. El inciso B queda a su cargo. Es max de una canasta con respecto a max de la otra. Como se darán cuenta, si la función de utilidad es si la preferencia tiene forma de una función de utilidad conocida, es porque acá va a ser completo y transitivo. Pero vamos al C que es un poco más interesante. Entonces, x va a ser débilmente preferido a y si el máximo de x1 x2 es mayor o igual al mínimo de y1 y 2. Sería, si el máximo, el máximo elemento de la canasta preferida es mayor que el mínimo elemento de la canasta que no es preferida. Entonces, vamos a ver si es completo y transitivo. Yo les digo que es completo, pero este es un caso bastante difícil y es medio complicado darse cuenta por uno mismo, pero yo los voy a guiar. Entonces vamos a plantear la definición. Que sea completo implica que x es débilmente preferido a y, o y débilmente preferido a x, o ambas. Y ahí escribí la definición de cada uno. Entonces ahora lo que les voy a mostrar es que el complemento de x débilmente preferido a y es necesariamente la definición de y débilmente preferido a x. Entonces, ¿el complemento qué significa? Es lo que hace falta para sumarle para llegar al universo completo. Entonces, el complemento de x débilmente preferido a y sería max x1, x2 menor o igual mínimo y1 y 2. Y eso correspondería a que y no sea débilmente preferida a x. Bien, entonces, estamos mirando mínimo y1 y 2 mayor, o mayor o igual si quieren, a máximo x1, x2. Bueno, entonces, el mínimo de y1 y 2 va a ser más chico que el máximo de y1 y 2. Y a la vez, el máximo de x1 y 2 va a ser mayor o igual al mínimo de x1 y x2. O sea, el máximo o coincide con el mínimo del elemento más frecuente o es más alto. Y en el otro caso, con la canasta y, el mínimo o coincide con el máximo o es más chico. Entonces, uniendo las cuatro cosas, tenemos que el mínimo de x1 y x2 es más chico que el máximo de x1 y x2, que es más chico que el mínimo de y1 y 2, que es menor o igual al máximo de y1 y 2. Y si agarramos la punta,
nos queda que el máximo de 1 y 2 es más alto que el mínimo x1 y x2, que es la definición de y débilmente preferido a x, o estrictamente preferido. Pero de todas formas, ahí te das cuenta que lo que no es parte de x débilmente preferido a y es parte o de la indiferencia o de y débilmente preferido a x. Por lo tanto es completa. De vuelta, este es un caso donde no es muy obvio y sin esto es medio complicado darse cuenta. Si en un ejercicio de parcial algo necesita guía, les aseguro que en los incisos van a haber algunos centros como para ayudarlos a acercarse a la respuesta. Bueno, ahora vamos a mostrar que esto no es transitivo. Antes de ir con el contraejemplo, ya pensando en voz alta cómo es las preferencias, bueno, ahí te das cuenta de que hay algo medio raro con la transitividad, porque acá vos vas a la canasta más preferida a la menos es que el máximo del primer elemento es mayor que el mínimo del otro. Y después es como que no, la comparación con otra canasta termina siendo distinto. Entonces, como un contraejemplo, vamos a agarrar tres canastas, 1, 0 como x, 3, 0 como y 2, 2 como z. Entonces, x es débilmente preferido a y porque el máximo de 1, 0 es 1 y eso es mayor al mínimo de 3, 0 que es 0. Entonces ahí se cumple que x es débilmente preferido a y. Y es débilmente preferido a z, sí, porque el máximo de y, que es 3, 0, es 3, y el mínimo de z, que es 2, 2, es 2. Pero x no es débilmente preferido a z. ¿Por qué? Porque el máximo de 1, 0 es 1, y el mínimo de 2, 2 es 2. Entonces, este es un ejemplo, hay infinitos ejemplos. Cualquier ejemplo que cumpla, alcanza, digamos. No es que hay una solución correcta, sino encontrar un set de canastas que haga que no se cumpla. Entonces queda para ustedes resolver el ejercicio 2b y hay más ejercicios de este estilo en los ejercicios extras. Finalmente vamos a resolver el 3a. El ejercicio 3 tiene que ver con restricciones presupuestarias. A Mariano y a mí nos pareció importante incluir este tipo de ejercicio en la guía de trabajos prácticos porque uno está acostumbrado en micro 1 en la restricción presupuestaria contable lineal, que es P1x1 más P2x2 menor o igual a W. Y la verdad es que existen un montón de tipos de restricciones presupuestarias. Entonces la idea básicamente de estos ejercicios es cambiar un poquito la forma para que ustedes por lo menos no estén acostumbrados a que la forma que el individuo está restringido es de una sola manera. En la vida real, por ejemplo, a medida que uno trabaja y a medida que uno más trabaja, tiene que pagar distintos tipos de impuestos. Entonces, no termina siendo lo mismo la cantidad de ingreso lineal en la cantidad de horas trabajadas, mi experiencia. Entonces, acá tenemos un ejercicio, vamos a resolver el 3a, donde el individuo puede consumir y trabajar o tener ocio. Su día tiene 24 horas y esas 24 horas las tiene que repartir entre ocio y trabajo. Por lo general este tipo de ejercicio viene acompañado con una función de utilidad que te dice cómo valorás el consumo y el ocio. Pero nosotros nos estamos enfocando únicamente en las posibilidades de consumo, no en cómo el tipo va a consumir. Entonces, las reglas nos dicen que de las 24 horas, las primeras 8 horas trabaja por un salario S y obtiene 1 peso por cada hora trabajada. Luego,
el tipo, si trabaja más de 8 horas, percibe S', que es más alto que S, que es 1, pero como mucho puede trabajar 14 horas. Finalmente, el consumo se consume a precio P. Entonces, el individuo va a consumir a precio P su ingreso que viene exclusivamente por trabajar. Entonces, acá decidimos escribir la restricción presupuestaria en función de el ocio como eje X, pero tranquilamente se podría hacerlo para el trabajo. Es equivalente. Entonces, las primeras 8 horas, su gasto, lo que está al lado izquierdo, es P por X. Y su ingreso va a ser 1 peso por cada hora que trabajó. Y cada hora que trabajó es 24 menos H horas de ocio. Y esto solo definido para las primeras 8 horas. O sea, desde que tiene 24 horas de ocio en el sentido de no trabaja, hasta que tiene 16, que es 24 menos 8. Las próximas 6 horas, el tipo va a tener la siguiente restricción presupuestaria. En gastos sigue siendo P por X, y eso va a ser menor o igual a los 8 pesos que ya ganó laburando a S igual a 1, y ahora S' por cada hora extra. Entonces va a ser S' por 16 menos H, donde 16 es la cantidad de horas disponibles que quedan en el día, porque 8 ya están imputadas ya en el ingreso. Bien, y esto va a ser para H entre 16 y 10. Ahora, ¿qué pasa cuando H es menor a 10? Bueno, no es parte de la restricción presupuestaria, porque H menor a 10 implica que está laborando más de 14 horas, y 14 es el límite legal operativo en este mundo. Entonces ahí tenemos el gráfico, donde para graficar unimos el punto 24,0, que es todo ocio, cero trabajo, cero consumo, hasta 8 de altura. En realidad tendría que ser 8 dividido P. Bueno, que es el ingreso que uno tiene. Perdón, el gráfico lo hice con P igual a 1 para simplificar. Si P es igual a 1, vos consumir 8 unidades porque tenés 8 pesos. Y el otro punto importante es en H igual a 10 y la altura es 8 más S' por 6. El último inciso del ejercicio pregunta si la restricción presupuestaria es convexa. Y convexa significa que si uno agarra 2 puntos dentro de la restricción presupuestaria, la combinación lineal, o sea, cualquier línea que una esos 2 puntos, también va a estar adentro de la restricción presupuestaria. Y acá observamos que no lo es. Si agarramos los 2 vértices, vemos que la unión entre esos 2 puntos está por afuera de la restricción presupuestaria. Y tiene sentido, porque en la combinación lineal vos estás promediando, digamos, en este caso, distintos niveles de ingresos. Y acá el promedio no existe, porque si el promedio cae en las primeras 8 horas, estás ganando menos plata que en las segundas. Entonces, el promedio de estas situaciones no forman parte, porque justamente después de 8 horas de trabajo arranca la etapa ascendente de la restricción presupuestaria. Bueno, cualquier duda o comentarios pueden mandarme un mail o mandar un mensaje al EVA, y van a tener estos ejercicios del TP1, además de los extras que vamos a subir. Muchas gracias.